saludo para todos nuestros amigos de Café Político. Hoy un café desde la distancia, un café en compañía de dos amigos docentes universitarios, dos profesionales, conocedores de temas públicos y de comunicación. Saludamos muy buenas noches al profesor Germán Sánchez de la Universidad del Tolima. Germán, muy buenas noches. Oscar, buenas noches. Es un placer estar, como siempre, en esta casa de café político, tomándonos un buen café y hablando buenos temas que contribuyen mucho a crear conciencia, cultura ciudadana y, por supuesto, crecimiento político de los ciudadanos. Político. Muy bien, y también saludamos desde la distancia, no solo virtual, sino con un poquito más de kilómetros de por medio, al profesor Juan Guillermo Hernández, ex candidato a la Asamblea del Tolima, docente universitario, abogado, asesor. ¿Qué más hace, Juan Guillermo? Buenas noches. No, pues ¿qué más hago? Hacer parte de este, digamos, espacio tan deferente que usted tiene, de esta invitación tan agradable, y es un gusto estar aquí con Germán Sánchez, a quien leo acuiciosamente las columnas, y Muchas Oscar, gracias. es un gusto estar aquí en Café Político. Bueno, hoy se han escuchado muchos temas a lo largo de la semana, algunos que han generado polémica, algunos que han ido como con más calma, pero hay uno en particular que sí no lo podemos dejar pasar. ¿Cómo es posible, yo le digo, que en medio de una crisis de pandemia, una cuarentena, un aislamiento social, una crisis económica y de salud, una crisis pues también económica muy fuerte para todos los ibaguereños, todos los colombianos, el alcalde de Ibagué acaba de entregar un contrato firmado el 23 de abril, el contrato 0346, por un valor de 100 millones de pesos para ejecutar en 2 meses a la revista Semana. Vamos o sea, para difusión de contenidos en todo lo que tiene que ver con el COVID-19, que nadie lo conoce, entonces hay que pagarle 100 millones de pesos adicionales, y publicidad de lo que está haciendo la alcaldía de Ibagué frente al manejo de esta pandemia. ¿Qué opinión merece esto, profes? Arrancamos, si quieres, con Germán Sánchez. Mira, Oscar, le decía que básicamente la preocupación de toda la gente, más allá de los 100 millones de pesos, es que ya a uno no le sorprende nada de semana. Es decir, con todo lo que ha pasado en general, con la postura que ha tomado, con lo que ya se sabe, digamos, de su línea editorial de semana de querer convertirse en el nuevo canal Fox, es decir, en defensa de la derecha extrema colombiana, de sus políticas, de su visión, de su proceso económico, pues no me sorprende, digamos, nada de semana en cuanto a prestarse para lo que quiera con quien quiera. Pero dicho eso, quiero decir en segunda, digamos, parte de esta intervención, que cuál será la efectividad real, es decir, cuántos suscriptores de semana hay en Ibagué. ¿Cuántas personas están pagando en línea semana en ese momento? ¿Cierto? En general. No de los suscriptores y lectores de los que hace Eco Semana que tengo tales, no. En Ibagué, ¿cuántos hay? Digamos, para que impacte eso. ¿O qué busca eso? No busca al público ibaguereño a servir a los ibaguereños, sino a servir más bien a la imagen del mandatario. Sí. En tercer lugar, digamos, y haciendo un poco de abogado del diablo, quiero decir que esos 100 milloncitos hubieran caído muy bien, para la economía ibaguereña, para medios de comunicación, portales y demás, con todo el palo que uno pueda dar y con toda la reserva que uno pueda tener, era mejor esos 100 millones irradiados en portales, irradiados en emisoras, irradiados en medios informativos, porque además se cumplía con un objetivo muy importante, que es esa campaña, seguramente esa campaña sobre el COVID, las cosas importantes que hay que decir del COVID-19, que ya casi todo que se ha dicho estamos sufriendo es un proceso de infoxicación por todo lo que se nos ha dicho, ¿cierto? Pero hubiera servido con un propósito, que los medios que siguen siendo empresas, ¿cierto? Incluso como este, ¿sí? Como este portal de opinión, que tiene que tener costos fijos y se debe mantener un apoyo para esos medios locales, ¿cierto?
hubiera sido mejor visto incluso, que írselos a dar a una revista cuyos dueños son los banqueros que tienen ganancias billonarias, ¿cierto? Como los Gilinski y otros, es decir, que no necesitan de 100 millones de pesos de la administración de Ibagué. Por tanto, para mí es una pérdida real de recursos públicos. Y yo no estoy diciendo que se lo hayan robado, en el sentido de pérdida, estoy diciendo pérdida en la efectividad. Tal vez sirva para que más adelante saquen unos publireportajes o para que hagan relacionamiento institucional a través de la revista con ciertas instancias del poder y organismos de control, no sé. Pero para nada sirvieron esos 100 millones de pesos a la realidad de la ciudad. Y termino con esto, para darle paso al profesor Juan Guillermo. Miren, incluso esos mismos 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos, servirían más para promocionar la ciudad, ¿cierto? Cuando salgamos de esta pandemia, en eso que ya los economistas están llamando la pospandemia, ¿cierto? El desarrollo en la pospandemia. ¿Qué hay que hacer después de volver en 2, 3, 4 meses a lo que creemos va a ser la normalidad? Hubieran servido más en ese momento, ¿cierto? Para mostrar Ibagué que está bien, que Ibagué está limpia, que los supermercados no están infectados, bueno, no sé, alguna cosa de esas. En ese momento, en 2 o 3 meses, esos 100 millones hubieran servido incluso. Pero en este momento lo que me parece es un enorme desperdicio de recursos innecesarios, más recayendo sobre la imagen o tratando de levantar la imagen del alcalde que prestando un servicio real a los ibaguereños y a esta situación de pandemia, cuando hay muchos hogares que están aguantando todavía muchas necesidades y tienen incertidumbre de no tener plata en sus bolsillos, ni siquiera saber con qué van a pagar todos los gastos, incluidos los de los servicios públicos. Bueno, profesor Juan Guillermo, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? Teniendo en cuenta otra cosa, recordemos que la revista Semana sacó una nota hace un tiempo iniciando todo este tema de cuarentena, informando que durante los meses siguientes, o sea, durante las 2 siguientes emisiones, no iban a tener emisión impresa, o sea, tampoco va a salir, esos 100 millones de pesos cubren efectivamente los 2 meses en los que Semana no sale, no se imprime. O sea, solamente es digital y solamente va a ser para los suscriptores, porque yo miro un artículo de Semana y creo que son 7 artículos que se pueden ver al mes. Y si no vi los de Ibagué, ya me quedé por fuera y tengo que suscribirme. Profe Juan Guillermo. Sí, es realmente lamentable. Digamos que lo primero que hay que decir es lo siguiente. En esto, las administraciones municipales son muy recurrentes. Es usual que las administraciones paguen pauta publicitaria en distintos medios de comunicación para difundir su gestión, para difundir sus obras, para difundir, pues, digamos, su quehacer. Entonces, uno quisiera pensar que lo está haciendo en el marco de esa estrategia de medios que diseñan los mandatarios locales, de marketing político, ¿cierto? Para divulgar un poco su gestión. Coincide, digamos, para ellos muy hábilmente el tema con los 100 días de mandato. Entonces, lo que uno podría seguir hilando es que van a pagar seguramente un publireportaje que les permita dar a conocer sus 100 días de mandato. Vamos a partir de esa premisa, ¿cierto? Que sería la lógica, digamos que lo han hecho las anteriores administraciones y es recurrente. Pero ¿cuál es el punto que llama poderosamente la atención? Primero, la forma. Ustedes aquí bien lo han dicho y el profesor Germán muy bien lo ha dicho. ¿Van a pagar 100 millones de pesos para una revista que en Ibagué no circula? ¿Van a pagar 100 millones de pesos para una edición digital a la cual los suscriptores en la ciudad de Ibagué pues son muy pocos? ¿Van a pagar 100 millones de pesos para 2 meses? ¿Cierto? Ahora, segundo, van a pagar 100 millones de pesos cuando escuchamos en el transcurso de esta semana, creo que al mismo profesor Germán le leía una columna sobre el hambre de los periodistas en la ciudad de Ibagué. ¿Por qué no
tenderles una ayuda en estos momentos a tantos reporteros, a tantas emisoras locales, comunitarias, seguramente que también habrán y tendrán portales independientes en la ciudad de Ibagué que están buscando algún tipo de ayuda. ¿Por qué no hacerlo con ellos que tienen mucho más impacto, que tienen una llegada mucho más masiva a la ciudad de Ibagué, que siguen mucho más ibaguereños que lo que es la revista Semana? Esos son los interrogantes, pero el de fondo, ¿por qué gastarse 100 millones de pesos en unos publireportajes para un balance de 100 días que no ha habido? Porque ya prácticamente, digamos, cuando arranca esta crisis, los coge como en el día 70, luego uno a los 70 días realmente no tiene mucho que evaluarle. Ahora, si le vamos a evaluar a esta administración, pues realmente en estos 70 días lo que ha habido son desastrosos. De los 70 duró 50 para presentar la declaración de renta. Yo le hice la cuenta, ¿cierto? De los 70 duró un montón de tiempo tratando de acomodar su gabinete, porque también ya le tengo el registro de cuántos funcionarios le renunciaron una vez arrancaron el 1 de enero. Porque no solo fue el remesón que tuvimos en estos días, ayer, antes de ayer, que han venido surgiendo noticias en torno a esto, sino también cuántos ya habían salido y no había podido ajustarse. En estos 100 días tuvimos una serie de noticias, ¿cierto? Que vino el presidente Duque a anunciar nada. Eso es lo que nos van a presentar de balance, que no va a poder construir el metro inmusicable que decía. Ese es el balance que tenía a 70 días antes de que iniciara este COVID. Entonces, ¿qué balance le va a presentar a la ciudad? Pero sobre todo, estamos en tiempos de gastarnos una plata importante en publicidad, siendo un showman, como yo he llamado a este alcalde. Realmente son inversiones que se necesitan, prudentes, consecuentes, coherentes, pertinentes, que es uno de los principios de la contratación estatal, la pertinencia en la inversión de los recursos. Yo creería que no. Y ahí es en donde nosotros llamamos poderosamente la atención. Repito, estas prácticas son usuales en las administraciones. Es muy recurrente que ellos acudan a medios locales y a medios nacionales para difundir lo que está haciendo. Es decir, todos los analistas políticos le decimos a un alcalde, cacaree, como popularmente se conoce, cacaree todo lo que usted haga bueno, para que sepan, para que haya una imagen, ¿cierto?, favorable y usted cree un entorno favorable a usted. Pero lo que hace este alcalde, en lugar de cacarear lo bueno, que es más bien poco, repito, es por el contrario hacer coincidir un contrato cuando tiene en el ojo a los organismos de control, cuando se han venido denunciando todas las desfachateces con las que ha manejado digamos, la actual crisis, ¿cierto?, producto de la pandemia, y sorpresa entonces que ahora eso que debería cacarear lo bueno, lo que más bien parece es una jugada de imagen muy profunda con los recursos de los ibaguereños en unos momentos muy críticos de la ciudad y que, como bien lo dice el profesor Germán, podrían haberse invertido más bien en promover Ibagué, ciudad destino del centro del país en una época, digamos, de post-COVID. Nombramos también, bueno, yo creo que ustedes alcanzaron a ver la nueva forma de relacionarnos ahora después del coronavirus, ¿no? Y que nada va a volver a ser como antes, y entonces la normalidad no va a ser lo que nosotros conocemos. Esperamos que cambien muchas cosas, tanto en política como en economía. Pero haciendo una analogía de esta inversión de esos 100 millones de pesos, ¿recuerdan ustedes al diputado de Antioquia? ¿Qué fue lo que dijo de meterle plata al Chocó, con todo el respeto de los amigos de otras regiones? Yo creo que así sería invertir en la imagen de la administración actual. Y con eso cierro este tema por el momento, profe. Yo lo dejo solamente en el tintero. ¿Está hablando algo de un perfume, no? ¿Cómo? ¿Está hablando algo de un perfume? Sí. Sí, eso vamos a perfumar esa vaina. Pero no es una manera de invertir los fondos de todos los ibaguereños, la plata de los ibaguereños. Hablando de plata de los ibaguereños, yo sé que ustedes están hasta más dateados que yo en el siguiente tema. ¿Qué es lo que pasa con la firma de los 43.000 millones de pesos de lo que la gente está denominando en Ibagué el Chatarrero 2? A eso le doy paso al profesor Juan Guillermo, que sé que tiene datos mucho más frescos que los míos. Yo se los refuerzo. Calienticos los datos. Él tiene el detalle. No, pues básicamente lo que ha generado, repito, aquí hay una serie de circunstancias que empiezan a cavilar, que uno empieza a hilar y que seguramente terminarán en algún común denominador.
Esperemos que no sea el de la corrupción, ese común denominador. Pero, pues en efecto, parece que la historia se repitiera. Entonces uno aquí recuerda pues el 18 Brumario, por allá una obra célebre pues de quienes somos amantes a la historia política, que algunas veces la historia se repite en tragedia, otras veces en comedia, ¿cierto? Pero básicamente pareciera que estuviéramos repitiendo la historia. Y la historia nos da cuenta de nuevamente la existencia de un consorcio español, ¿cierto? Muy similar al consorcio español de aquel entonces de los escenarios deportivos, asociado con una empresa muy pequeña, una empresa constructora bastante desconocida en el mundo de la construcción en el país para desarrollar una obra de la envergadura del Coliseo del Parque Deportivo, el Coliseo Mayor del Parque Deportivo. Una de las obras que está pendiente por construirse dentro del conjunto, ¿cierto? Dentro de este centro deportivo, de escenarios deportivos de Ibagué, que se perdió precisamente por el bochornoso escándalo y hechos de corrupción en torno a los Juegos Deportivos de aquel entonces. En efecto, entonces, lo que tenemos es un único proponente haciendo parte de esa licitación por más de 43.000 millones de pesos, un único proponente, repito, integrado, o mejor, bajo la figura de unión temporal, asociado, integrada a dicha unión temporal por un español, una firma española muy reconocida como aquel entonces, también maravillosamente diseñado su espacio en la web, a la cual podemos acceder todos, ver renders y ver la cantidad de obras que han diseñado alrededor del mundo, muy en los mismos términos de aquella otra empresa, pues, que hoy tiene tras las rejas a más de 10 funcionarios de esa administración, y un consorcio y su consorciante, pues, muy pequeño, desconocido, proveniente de Mocoa, Putumayo, ¿cierto? Cuya mayor experiencia es haber construido una cancha de microfútbol en una vereda de alguno de los municipios del Putumayo. Esto enciende todas las alarmas, coincide con estos remesones, coincide con esta, digamos, compra de pauta publicitaria para engrandecer seguramente la gestión, y coincide con el informe que justamente están presentando los organismos de control en el país con respecto al manejo de los recursos en época de pandemia, y que le ha generado hasta este momento la apertura de algunas investigaciones de manera preliminar a la administración en la ciudad de Ibagué por los hechos que ya todos conocemos, de sobrecostos en las ayudas humanitarias, de las buenas celebraciones que se pegaron en el Cañón del Conveima, en el cumpleaños del jefe político, y de muchas otras actuaciones que vienen llevándose a cabo en estos momentos, y que, repito, generan todo un hilo conductor sobre qué es lo que está pasando, por qué se tenía que remover del cargo a la persona que estaba al frente de ese proceso licitatorio de 43.000 millones. ¿Quién va a llegar a manejar esos 43.000 millones? Es la gran pregunta. Hoy los periodistas deportivos pareciera que esta vez no se van a quedar callados, y encienden todas las alarmas, han hecho un seguimiento juicioso, y esperamos que lo sigan haciendo, porque no queremos ver nuevamente unos medios silenciados, casi que cómplices con lo que esté pasando en Ibagué con la inversión de recursos para los escenarios deportivos. Una inversión que viene del gobierno nacional, 43.000 millones, que nuevamente, y producto de haber construido ya 5 y de devolver la confianza en la ciudad, pues le inyectan esa plata a la ciudad de Ibagué, y que de perderse, yo quisiera saber qué alcalde va a volver a ganarse una confianza en una entidad del gobierno nacional, en el Ministerio del Deporte, para que le vuelvan a girar a plata. Yo creo que, y también hay que tener en cuenta que esperamos que todo esto no vaya a terminar en los gastos de una campaña al Senado, que están muy próximas, ¿no? Y también coincidiría con eso, unas campañas al Senado o a la Cámara. No estoy diciendo que esté pasando, porque como con el profesor Helman siempre le hemos dicho, siempre hablar que la presunción de inocencia es. Hay que presumir de inocencia. Pero entonces... Sí, hay que partir de la buena fe. Lo que nosotros aquí partimos de que los cambios son para mejorar, de que en efecto
pronto se va a diseñar un equipo que va a afrontar la pospandemia, que la ciudad se está preparando pues para que esto no nos coja de una manera desapercibida y que por el contrario cada vez lleguen mejores profesionales a esos cargos. Partimos de esa base, sin lugar a dudas, que de ahí no nos vamos a mover, pero los hechos son tosudos. Desafortunadamente hay una historia, hay un camino recorrido y ese andar es el que nos hace tener todos este tipo de prevenciones, ¿cierto? Porque mal haríamos nosotros de olvidar la historia porque precisamente es la que nos enseña en ese camino, es la que nos deja unas experiencias y es la que nos permite a futuro poder advertir situaciones que puedan después llegar a lamentarse. Pero mire, profesor Juan Guillermo y Oscar, yo pienso que más allá de las prevenciones, claro, que son válidas, lo que sí tenemos que hacer todos, quienes tenemos la oportunidad de opinar en medios, en redes, y hacer algo de investigación es hacer preguntas, ¿cierto? Hacer preguntas. Y una pregunta, Oscar, una pregunta que la hacen, seguramente la van a hacer más adelante los periodistas deportivos, es, hombre, ¿por qué si estamos tan cerca de un enorme contrato, 43.000 millones de pesos, ¿por qué renunció la niña gerente del INRI? ¿Sí? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? No sé, estoy preguntando. Habrá que preguntar es, ¿por qué se fue? ¿Cierto? Habrá que preguntarse, hombre, ¿quién hace política en el Putumayo? ¿Quién está haciendo política en el Putumayo? ¿Quién está incursionando, digamos, en el Putumayo en política y está generando alianzas políticas allá? No sé. Y habrá que preguntarse también, hombre, otra vez, como lo dice el profe Guillermo, otra vez los españoles asomando la nariz. ¿Por qué los españoles? ¿Quién es el que tiene, qué político o qué abogado es el que tiene contacto con españoles, con firmas españolas, con los procesos de contratación español, con la legislación española? Esas son preguntas a las cuales hay que hacer la trazabilidad para llegar a los personajes que nos pueden aclarar para decir, ya sé, aparecieron las orejas del lobo, ¿no? Digo yo, simplemente haciendo aquí una referencia a una columna, a las de las últimas columnas de Daniel Coronel en la revista Semana, ¿cierto? Aparecieron en alguna parte, estoy hablando de unos lobos o de una manada del ámbito local en la ciudad de Cali. Yo creo que son preguntas las que hay que empezar a hacernos entre todos. Y me gusta y recojo lo que decía el profesor Juan Guillermo hace un momento. Lo que uno ve de los periodistas deportivos es que tienen indignación. Se han dado cuenta del enorme perjuicio de haber permitido y haberse quedado callados en algún momento algunos, frente a eso que se hizo con las piscinas olímpicas en la administración, digamos, del robo de los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué. Y creo que ya saben el costo social, el costo económico, ¿cierto? El costo de imagen de ciudad, el costo de moral colectiva, porque eso nos golpeó mucho y muy feo a los ibaguereños en general. Siempre como un referente de corrupción, ¿cierto? Siempre como un referente que se aguantó todo. Entonces, yo pienso que ahí esa actitud hay que resaltarla porque algunos empiezan a preguntar qué hay de fondo, ¿sí? Y seguramente no será tan fácil, digamos, llegar a saber quiénes son esos abogados, esos políticos con conexión en España, quién viene haciendo política y contactos y alianzas en Mocoa y en Putumayo en general, ¿sí? O por qué, digamos, la renuncia de esta niña, creo que es muy jovencita, e inexperta, de la gerente del INRI, por ese mega contrato de 43.000 millones de pesos. No sé. Bien. Creo que son preguntas que ahí dejo y se la dejo sobre todo a la gente de Ibagué. Porque si todos nos ponemos a investigar, cuando uno busca, encuentra. ¿Y quién está detrás de la exgerente del INRI? ¿Qué casa política o quiénes o qué familia? Porque yo pregunto porque uno no sabe, uno no conoce esos temas, entonces de pronto ustedes nos pueden iluminar un poco, de pronto también quiénes son los que están detrás de toda esta contratación en el INRI, quién maneja los hilos.
Una pregunta suelta para todos los amigos de Café Político. Solo preguntas, preguntas. Sí, quedando, profe. Bueno, eso con respecto al tema de los 43.000 millones que se van a entregar. Ojalá no se pierdan, ojalá en un año no estemos acá nosotros también, bueno, si no desde la distancia, ojalá ya estemos en un café normalito, físicamente reunidos y diciendo, vea que esa plática se perdió. Ojalá no pase esto. Ojalá los medios le hagamos seguimiento. Nosotros desde Café Político vamos a estar muy pendientes de todos estos temas, pero también haciéndole presión a los concejales del municipio, que son los que tienen que hacer esa veeduría directamente con la alcaldía y con toda la contratación que se hace. Pues hasta el momento también los cogió la cuarentena, entonces han estado aislados. Y pregunta, profes, personería, procuraduría, las CIAs, ¿las ven con dientes o están sin dientes? Yo creo que en mi concepto, y respetando por supuesto estos organismos de control y quienes lo ocupan, y sus funcionarios, por supuesto con trayectoria, a mí me parece que simplemente no han estado. Y simplemente no han estado, no porque sean ellos los que están ahí hoy, ¿cierto? Las o los que estén ahí hoy, no. Es porque el andamiaje sobre el cual se construyen los organismos de control y sobre todo en lo local y lo regional, está basado en la alianza y la componente política. Por tanto, yo no creo, y creo que tenemos recientes casos, muy recientes casos de meses, digamos, donde quien hizo campaña conmigo, quien me acompañó a convencer gente, a traer votos, pues después resulta nombrado en un cargo, o elegido, perdón, no nombrado, sino elegido, en una IA, cualquiera. Entonces, hombre, es de perogrullo preguntarse, ¿usted de verdad se va a poner a investigar a quien lo puso ahí? ¿Con quien usted hizo campaña, su compadre, su comadre, su aliado? ¿Usted se va a poner a investigarlo? No, porque usted sabe que de pronto después de salir de ese cargo, ¿cierto? De ese cargo para el cual fue elegido por el Consejo o la Asamblea Departamental, pues usted puede tener una chamba como secretario del próximo administrador siguiente del mismo grupo político. ¿Sí? Entonces, es un poco para que me entiendan la relación. Yo no creo ni siquiera que no tengan ni las capacidades ni las competencias. No estoy diciendo ni siquiera que no tengan la capacidad moral o de hacerlo. No, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que para cualquiera es evidente que les queda demasiado de para arriba, como dicen los paisas, tratar siquiera de indagar más allá de lo formal, de la apertura, del oficio, de la indagación preliminar, del procedimiento en los tiempos que son, de alleguen las pruebas, para poder fallarle algo a sus propios jefes y a sus propios hermanos de postura política y de ideario electoral. No, no creo que suceda nada con eso. En mi concepto, no, lo digo y lo repito, por todo el respeto y con todo el respeto por quienes están en las CIAs hoy y, por supuesto, por quienes hacen parte, digamos, en la trayectoria como funcionarios públicos en esas instituciones. No es culpa de ellos, es culpa de la estructura. Pues sí, realmente, digamos, esta es una situación bastante compleja para la dinámica política en la ciudad de Ibagué. Las estructuras políticas en la ciudad son bastante poderosas y estamos asistiendo pues a la irrupción muy fuerte de lo que yo he denominado el clan barretista, una hegemonía muy poderosa, muy potente, que está en su pleno apogeo y está dándonos su cara, ¿cierto? Está mostrándonos su modus operandi, y ese modus operandi es el que nos permite leer esa trazabilidad de lo que vienen desarrollando y desplegando. Luego, entonces, nosotros tenemos que seguir con esa dinámica de tratar de leer, ¿cierto? Esos tiempos, leer esas conductas, leer esas actividades que caracterizan a estos grupos políticos. Seguramente emulan lo hecho por otros actores políticos en el pasado y lo que, repito, se convierte en un elemento cíclico
y que simplemente cambian el de ropaje y de colores, ¿cierto? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que estar muy atentos para ese, digamos, ese devenir de estos próximos 3 años en el departamento del Tolima, cómo serán esas dinámicas, porque lo que se prevé es que se profundicen este tipo de situaciones, lo que se prevé es que se normalicen y casi que se nos interioricen como parte de la cotidianidad en el departamento, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque eso fue lo que llevó al traste a regiones en el país como la costa atlántica, en donde se interiorizó tanto esa forma de hacer política, esa cultura política, ¿cierto? Y se hizo parte del paisaje, ¿cierto? Entonces, al hacerse parte del paisaje, se nos vuelve normal, común, habitual, y poder superar ese estado de cosas es realmente muy complejo, realmente muy difícil, y estanca el desarrollo de toda una región, lo deja supeditado a unas pocas manos, y con ello, pues, se convierte en un aditivo, en un alimento, en un condimento más de esas grandes diferencias sociales, esas grandes brechas que existen, no solo en la sociedad, digamos, desde el punto de vista socioeconómico, sino también las grandes brechas que hay entre los sectores independientes, alternativos, nuevos, y los clanes políticos regionales en Colombia. Entonces, una cosa es lo que ocurre en las ciudades capitales, donde hay unos niveles de cultura política mucho más grandes. En las grandes ciudades del país hoy están al mando de alcaldes eminentemente alternativos, salvo contadas excepciones, pero no es lo mismo lo que ocurre en provincia, no es lo mismo lo que ocurre en estas ciudades intermedias, donde hay un camino todavía por trazar, por trasegar, por andar, y que esperamos nosotros podamos empezar a transitar. No, profe, vamos a tocar dos temas para cerrar, dos temas, son muy cortos, pero están relacionados. Vamos a salirnos un poco de la parte política, nos vamos con el tema de moda, que es el coronavirus. No solo tema de moda, sino pues tema importante también. A partir de la próxima semana, arranca el tema del transporte público en busetas con una ocupación del 50% de la buseta, ¿cierto? Preocupación es quién va a controlar esto, cómo van a hacer que no bajen la mitad, la guerra del centavo, la necesidad de los pasajeros. Eso es una implicación, cómo ven esta medida, pero esta medida también va relacionada con otra afirmación de la necesidad de la salida a trabajar para no dejar quieta la economía, pero la salida, o sea, los que van a hacer teletrabajo, los políticos, los asistentes, los congresistas se van a quedar encerrados en sus fincas haciendo teletrabajo, pero los que van a andar en estas busetas, los que van a salir son los obreros, el personal que trabaja en construcción, el de la manistería, o sea, todas estas personas que necesitan realmente un sustento, porque no podemos decir que es que las ayudas del gobierno están ahí a flor de piel. Ya sabemos que eso es una mentira, y la gente no se va a quedar confinada escuchando cómo lloran sus hijos de hambre. Entonces, ¿cómo ven estos dos temas? Primero, la salida de transporte público, el riesgo que se genera, y segundo, que el mismo gobierno nacional, los mismos congresistas estén promoviendo que si alguien tiene que salir, listo, que salgan los pobres. Profesor Germán. Pues mire, Oscar, yo pienso que hay que hacer una mirada primero macro de ese tema, y quiero invitar a todos los amigos de Café Político a que me den una nota de BBC News muy buena sobre Paul Romer, que es Premio Nobel de Economía. Muy buena en cuanto al sustento epistemológico de lo que está explicando. Pero llama mucho la atención simplemente en uno de los destacados de la nota, cuando dice que es un despropósito intentar que las personas vuelvan a trabajar si no se ha encontrado la manera de que eso sea seguro. ¿Y por qué lo dice él? Dice, en esa lógica simplista, yo no soy economista, pero lo entiendo, en esa lógica simplista, si usted saca a la gente hoy a trabajar y no es capaz de aguardarla un mes o un mes más para que los expertos dicen se aplane la curva o empiece a no, digamos, exponerse tanta gente, que colapsen los sistemas de salud, que en todo el mundo demostraron ser malos, no solamente aquí, sino en todo el mundo, usted lo que va es a
desplazar la crisis. Lo que va a hacer es que esa crisis le va a costar, en términos económicos, y lo dice un economista, le va a costar 4 y 5 veces más de lo que hoy le va a costar, que es lo que la gente no le están explicando, dice él. Dice, y hace toda una explicación económica con sus fórmulas y variables. Dice, oye, esto es económico, si quieren dar una discusión para salir de esa falsa dicotomía en que si esto es vida o es economía, o primero la economía y luego la vida, y que el desarrollo nos podemos quedar confinados. Él dice, no, si es en términos económicos, lo dice un economista, los invito a que lo lean, dice, hombre, esto en 4, 5, 6 meses, en 8 meses, nos va a costar 6, 7, 8 veces más costar de inversión, costar de plata, y lo peor, costar en términos de vidas humanas. Y lo dice un economista y lo explica desde la economía. Dicho eso, digamos, yo creo que en el caso de sacar a la gente al transporte, a que se vaya a trabajar, creo que lo dijo uno de los primeros a los que se le escuchó, fue a Jorge Robledo, una explicación económica, a Gustavo Petro no hace muy pocos días, incluso también se la escuché a, no recuerdo si fue incluso un senador conservador, al propio David Barguil, en alguna entrevista la leí, donde también hacían unas explicaciones económicas frente a esto, que es lo que tampoco se ha dicho mucho en los medios y no se ha difundido, ¿cierto? Decían, hombre, el Estado colombiano con las reservas que tiene, en dólares, en oro y demás, lo que puede hacer es seguir aguantando 2 o 3 meses más sin que entre en default o entre en quiebra o entre en cesación de pagos, nada de eso, porque tienen unas enormes reservas. Pero como se está pensando, y creo que en eso coinciden los tres, y por eso los menciono los tres, como se está pensando en la lógica simplista cuadrada de siempre, ¿cierto? En que no puedo tirarme la calificación del riesgo del país, en que no puedo tirarme esa plata porque se la ahorro a futuro, cuando decían, el Estado y el gobierno tienen que tener esas reservas para las contingencias, y esta es una contingencia. Entonces, utilícela, mantenga a la gente, no colapse el sistema, evite más gastos posteriores en unos meses, ¿cierto? Manténgalos ahí, gástese ese oro, gástese esa plata que después la puede recuperar el gobierno en turno que venga o el Estado mismo tendrá que mirar cómo lo hace, ¿cierto? Poniendo además a otros sectores que han tenido enormes ganancias, ¿sí? Como las grandes superficies, como los bancos, que todos sabemos, a que no ganen. Escuchen, ni siquiera hablaban de no cobrarles impuestos, ¿cierto? O, como estaba pidiendo, que fueran intervenidos. No, está diciendo es que si haga un compromiso de no ganancia, un año que usted no gane, porque tiene tanto en reserva, tanta plata, que el hecho de que usted no gane por un año no lo va a quebrar. Eso es carreta barata, eso es mentira. O sea, una total y absoluta mentira. Menciono al Premio Nobel de Paz y menciono a estos tres senadores, digamos, dos de una tendencia izquierda, y creo que fue Barguil en una entrevista para un medio que es del Partido Conservador, porque coincidían en eso. Entonces, sacar a la gente en ese momento es un riesgo, es un absoluto riesgo. Por esto, y ustedes lo podrán consultar, porque además la Organización Mundial de la Salud, pese a toda la descalificación que le puede hacer el mono Trump, lo que ha dicho es que uno de los mayores focos contaminantes son el transporte público y los espacios de conglomeración pública. Por eso la primera medida fue el aislamiento social. O sea, eso es sencillo, es en la misma línea, ¿sí? O sea, ni transporte ni aglomeración. Entonces, volver a abrir una línea de esas simplemente es como que usted vuelve y revive el rebrote del virus con mucha más intensidad. Me imagino que por eso es que la alcaldesa de Bogotá se está oponiendo y está diciendo, si el sistema Transmilenio, que es el más usado por los bogotanos, llega al 35% de su capacidad instalada, al 35% de su capacidad instalada, lo cierro. Y lo cierro y hacemos las demandas, nos damos, digamos, de las batallas jurídicas en los tribunales, todo ese tiempo para ganar, porque lo que no va a permitir es que el sistema pase por encima del 35%, porque ahí se romperían los espacios en los buses articulados de Transmilenio de 3 metros o 2 metros. Tiene lógica lo que está diciendo. Aterrizo en Ibagué y con esto cierro. 550 buses, entiendo que tiene Ibagué, ¿cierto? 550 buses. Y que de esos entonces operarán la mitad, ¿sí? Pero dígame, no solamente quién va a controlar que se suban las 15, las 30 personas cuya capacidad tienen esas busetas o esos busetones, sino que además la tentación del chofer por recoger más, porque además viene esta situación. Pero además de eso, el intercambio de dinero que se empiece a irradiar de punta a punta, de este a occidente, de norte a sur, en la ciudad de Ibagué. O sea, eso no tiene ninguna lógica de presentación.
Y cierro aquí para darle paso al profe Guillermo. Miren, una cosa tan simple, y creo que todos lo estamos viendo. Si ya de todas las tendencias políticas, por esa insensibilidad total de los bancos y falta de apoyo real, están pidiendo que se convierta en banco de primer piso Bancoldes, es decir, que no haya intermediación de banco comercial, sino que con todas las líneas y los anuncios que ha hecho el gobierno del presidente Duque, pues que la gente recurra a Bancoldes o al Banco Agrario y allá en 48 horas le desembolsen el crédito porque el Estado es el garante. Y con eso no se le paga el favor de que usted me reciba la plata y me la entregue al banco por el porcentaje que se va a ganar. Se convierta en un banco no transmisor, se convierte en un banco de primer piso, que es un banco que simplemente hace el giro sin necesidad de cobrar. ¿Por qué digo eso? Porque si ya sabemos que en Ibagué existen 5 o 6 empresas de transporte público, ya sabemos la cantidad de conductores, lo que cuesta pagar la nómina de esos conductores, que además es mucho más barata porque ya no hay que pagar, acuérdese, ni pensión por 3 meses, ni los aportes para fiscales a las cajas que quedan congelados, o sea, el costo de la nómina se redujo. Si usted ya sabe eso, y usted, Oscar Charri, o usted, profesor Juan Guillermo, o Germán Sánchez, el representante de los cámbulos, o la ibaguereña, o contraautor, lo que sea, ¿cierto? Pues usted debería tener en el municipio, en acuerdo con el gobierno nacional, una línea de esos para que a través de Infibagué, en una reunión de junta, en un cambio de acuerdo, de estatuto rápidamente, usted lo convirtiera en un banco de primer piso y fuera entonces el profesor Juan Guillermo como gerente de Cotrautol y Oscar Charri como gerente de Expreso Ibagué, a decir, señores, para no sacar y hacer eso, pero como tengo que pagar la nómina y quiero colaborarle a mis empleados y no generar un estallido social, y mis conductores son 40 o 100, eso me vale 100 millones de pesos, necesito 2 meses más para que me sostengan la nómina, como dijo el gobierno nacional, présteme por favor en unos plazos largos, como puede hacerlo el Fibagué, a un interés casi que, digamos, pírrico de 1% para sostener la nómina. Y asimismo, como ustedes son conocidos, empresas conocidas, la puede hacer como de Velotas, que dice, hombre, si yo no saco mis buses a esparcir el virus y a trabajar, entonces se me van a morir los conductores y me declaro en quiebra. ¿Cómo se declara en quiebra? Si esto no lleva sino 4 meses. Si usted es el gerente de Velotax y también va a Fibagué, que tiene esa línea de crédito, esa situación especial, pues se la pueden dar. Pero también se la pueden dar al odontólogo, donde va el profesor Guillermo, al laboratorio clínico, donde va a sacarle las pruebas de embarazo a las novias el profesor Oscar Charri, ¿cierto? O al abogado para evitar las demandas, la oficina de abogados Germán Sánchez. Estoy hablando de los profesionales independientes que necesitan. Usted va a Infibagué y con una línea de, no sé, de 5.000, 3.000, 8.000, 10.000 millones de pesos, hacer esos digamos, préstamos sin esas enormes condiciones y trabas de los bancos comerciales para que esto siga funcionando y usted no tenga que reabrir el transporte y siga moviendo la economía y se sigan pagando nóminas. Yo creo que el problema, y lo digo también desde una visión prospectiva, es que los gobiernos, y sobre todo este gobierno local, y nuestro gobierno local, eh, regionales, siguen pensando cuadriculadamente el problema, se siguen sentando y sintiendo que están en una administración normal, es decir, que empezaron y apenas empezaron, como si la pandemia no hubiera llegado, como si la ruptura de la realidad no se hubiera dado. Usted necesita es pensar de otra forma, pensar de otra manera, reacomodarse y buscar soluciones, porque están haciendo lineal, dentro de la cajita, guardados, lo de siempre, lo que me funcionó a mi jefe político, lo que me funcionó hace 4 años, lo que funcionó. Eso no funciona. Por eso no se están dando soluciones reales a las necesidades reales de mucha gente de esta ciudad. Eso quiere decir, con todo eso, que me parece, en resumen, un completo absurdo que quieran reabrir el transporte público en una ciudad como Ibagué, cuando se le puede dar la mano financieramente a esas empresas y a los conductores de esas empresas, de manera real y formal, si se piensa y se actúa de forma diferente. Muchas gracias, profesor Germán. Ahora, profe Juan Guillermo, ¿cuál es su apreciación sobre eso? Pues bueno, mire, sobre esto han salido bastante análisis muy buenos, muy interesantes y que merecen digamos, vale la pena darle una vueltica, hacerles un chequeo bien interesante. El profesor Germán tocaba unos temas muy
muy importantes y pertinentes. Yo, digamos, hace una referencia muy buena de la columna que salió en efecto en la BBC, el premio Nobel, y yo haría una referencia de un texto también maravilloso, muy, muy bueno, a esta parte del debate en donde recomendamos también algún tipo de lectura. Hay un libro maravilloso que sacó a finales del año pasado, sacó Luis Jorge Garay y Espitia, y sacaban un libro sobre la desigualdad en Colombia, y ellos plantean allí una tesis que han retomado. La próxima semana se vienen noticias al respecto. Ayer tuve la oportunidad de participar en una conferencia entre Luis Jorge Garay y Rodrigo Primi, hablando sobre este tema del COVID y cómo afrontarlo. Y lo primero que hay que plantear es que es una mentira, ¿cierto? Y yo, digamos, eso también lo venía diciendo, afirmando, y ahora pues más que ratificado luego de escuchar a estos grandes académicos. En el falso dilema que hay entre economía y vida, ¿cierto? Entre salud y economía. ¿Y qué tiene que ver con esta pregunta? De si sacamos a la gente a las calles a partir del próximo lunes y los mandamos pues a hacer la primera línea de contagio. Ya los médicos no van a hacer la primera línea de guerra, ¿cierto?, para combatir el virus, sino que ahora vamos a tener a nuestros trabajadores, a nuestros asalariados del mínimo en la primera línea de contagio de este virus. Y eso, digamos, nos lleva, profesor, a una tesis bastante polémica que yo he venido lanzando también en mis redes sociales y que estoy dispuesto a dar pues la discusión sobre la vigencia de la discusión sobre la lucha de clases. Y aquí esto toma total relevancia. La lucha de clases no ha desaparecido. Y eso es una tesis marxista y aquí podemos darnos la discusión, pero está más vigente que nunca y cobra toda la relevancia y se dibuja. Uno no podría como profesor explicar de una manera distinta y más fácil en estos momentos a un estudiante qué es eso de la lucha de clases, que decirle, pues mire, mandarlo a la calle a que se gane un mínimo, ¿cierto?, en medio de una pandemia, acabarle el confinamiento, el aislamiento social, ¿cierto?, no aplica para los trabajadores porque ellos tienen que estar allá produciéndole al gran capital. Es decir, yo he venido haciendo un símil. La fiebre holandesa, ¿cierto?, que es la que le da a la economía y al gran capital, no importa, esa fiebre es la que no hay que, esa es la que tenemos que evitar, ¿cierto? Para esa sí tenemos que generar muchos más aislamientos, al capital hay que blindarlo, hay que protegerlo de ese tipo de fiebres, pero el coronavirus y la fiebre que se produce por el coronavirus sí le puede dar a la mano de obra, ¿cierto? A esa sí no hay que protegerla porque lo podemos reemplazar. Para eso van a haber más puestos de trabajo, para eso se viene una crisis económica muy fuerte. Si perdemos una mano de obra importante, pues la podemos reponer por otra que seguramente va a quedar desempleada precisamente producto de esta dinámica. En estos momentos, el neoliberalismo, ¿cierto?, como una fase del capitalismo, nos está mostrando su peor cara. Quienes ya estamos convencidos de eso, pues no es ninguna novedad, ¿cierto? Pero para quienes tenían dudas sobre la vigencia, sobre la importancia de entregarle al libre mercado, ¿cierto?, el direccionamiento de la sociedad, pues creo que se le viene al piso toda esa, digamos, toda esa maravilla y toda esa, digamos, grandilocuencia y los atributos que le habían entregado al neoliberalismo como fenómeno para la redistribución de la riqueza. Mentiras. Esto lo que nos está demostrando a nosotros es que el gran capital no tiene ningún tipo de compasión y es lo que nos permite a nosotros hacer dos lecturas. ¿Cómo enfrentó la crisis Taiwán? ¿Cómo enfrentó la crisis China? ¿Cómo enfrentó la crisis Corea? ¿Cierto? Y cómo la viene enfrentando Occidente. ¿Qué es lo que está primando Occidente? ¿Cuánto se demoró el señor Trump en cerrar sus fronteras y su economía? ¿Cuánto se demoró el señor Johnson en Inglaterra hasta al punto de recibir el mismo el contagio? ¿Cuánto tiene y cuánto lío tiene en Brasil el señor Bolsonaro, que todavía no cree que el virus pues sea una realidad? Esos neoliberales más duros en este momento, pues no creen en ese tipo de paneles porque para ellos lo que prima es el capital. Y aquí, ¿cierto? Quienes quieren emularlos de una manera burda, como el presidente pues que tenemos en este momento, pues está tomando medidas de ese estilo. Mandemos a un sector, como si fuera pequeñito el sector de la manufactura, mandemos a un sector, al sector de la construcción, son asalariados, no hay ningún tipo de prima, prefieren mandarlos a morir y a contagiarse a generar, por ejemplo, una canasta familiar,
a generar, por ejemplo, un ingreso mínimo básico durante unos meses que el Estado bien podría brindárselo, ¿cierto? Y que no se los está permitiendo y lo que les está diciendo es vayan, produzcan en medio de una grave situación de salubridad pública, pero produzcan porque nosotros no podemos poner en riesgo nuestras economías porque lo más importante es mantener la solidez de una economía. En otras ciudades quiero decirles que van a ampliar mucho más a lo que va a ser en la ciudad de Bogotá, que dicen que es manufactura y que dicen que va a ser simplemente la construcción. Ya vamos a ver otros sectores esta mañana, pero es que además miren la alarma y miren la improvisación. Estamos grabando este programa, ¿cierto? Estamos haciendo este programa y todavía no ha salido el decreto reglamentario de lo que va a ocurrir el lunes, pero van a salir seguramente metalurgia, van a salir curtiembres, digamos, o marroquinería, van a salir ebanistería, todo el trabajo de madera, va a también salir a trabajar, lo anunciaba esta mañana alguno de los ministros como anticipándose a lo que sería el decreto, ¿cierto? Van a salir cerca de 8 sectores que llaman poderosamente la atención, que cuál va a ser esa clase trabajadora del país que vamos a poner en riesgo, y repito, muchos de ellos asalariados con un mínimo vergonzante, un mínimo que ya hemos venido diciendo, porque es que ni siquiera le están diciendo, mire, vamos a pagarle una prima de riesgo por usted salir a trabajar en época de pandemia y le vamos a generar un estímulo pues para que al menos se justifique económicamente en el riesgo que están asumiendo los trabajadores pues para poder sacar adelante sus empresas. Por el contrario, la propuesta es bájense los salarios y váyanse a la calle además a trabajar. Eso realmente nos muestra que la lucha de clases sigue vigente, que el gran capital sigue determinando las decisiones políticas en este país y que no estamos pensando en colectivo, sino en unos intereses de clase. Y quienes más rechazan el discurso de la vigencia de la lucha de clases son precisamente ellos, pero ellos sí están salvaguardando sus intereses, ellos sí están salvaguardando su riqueza, ellos sí están salvaguardando pues lo que realmente les importa, que no es el interés colectivo, que fue lo que hizo, repito, China, Taiwán, Corea, pensar en conjunto. Hoy están volviendo a cerrar. Corea volvió a cerrar esta semana ante el incremento de la crisis porque pensó en que eso es perjudicial para toda su sociedad. Y si afrontan una crisis, la afrontan de manera colectiva. Y si tienen que padecerlo, lo padecen de manera colectiva. Y si lo superan de manera conjunta. No como aquí, que pretenden que solamente se salven los que pueden quedarse en su casa confinados, ¿cierto? Mientras los trabajadores producen y le ponen a rentar su capital. Y mire, Oscar, para complementar lo que dice el profesor Juan Guillermo. Salió el decreto 666, ¿sí? No es 999, no es número diabólico, es el 666. Pero el 666 también es diabólico. Sí, la resolución, 666, ¿sí? Decreto nefasto. ¿Cierto? Sobre bioseguridad. Pero mire las perlas, cuando uno empieza a leer de lo que ya se han ido conociendo. Le carga a las ARLs la condición. O sea, la ARL es suya, como dice el profesor, del obrero que tiene que salir, es la que tiene que darle sus elementos de bioseguridad. Si usted se enferma, responder por usted, responder por su familia. Así que el Estado lo que hace es, eso es problema de la ARL, allá hagan el foro y reclamen. Uno, no dice quiénes van a hacer la supervisión de esos sectores de manufactura y construcción que van a estar. ¿Quiénes y cuántos? Y no estoy hablando de que si los ministros, viceministros, directores de institutos, los congresistas de ciertos partidos van a ir a la calle y van a supervisar a decirle, no puede entrar el obrero Oscar porque no trae el traje completo, con los guantes tal, la mascarilla XY21 tal, ¿sí? Y aquí solamente pueden estar 15 y no estos 37 que llegaban a trabajar. ¿Quiénes? ¿Dónde está esa logística montada? Eso no lo dice de ninguna manera ese decreto 666. O sea, es una cosa absolutamente de fírmese, cúmplase y hágase. Es la continuación, sí, es la continuación de un modelo que ha buscado beneficiar siempre al capital, al gran capital en este país. Venimos hace 3 meses de unas movilizaciones muy grandes en el país, precisamente indignados por unas reformas tributarias, por una serie de decisiones que buscaban beneficiar a los grandes capitales. 3 meses después, ese gran capital que se vio beneficiado de una serie de reformas que le exoneraron pagos, tributos, todo un tipo, digamos, de ayudas que le tira el gobierno nacional, hoy se declara en quiebra. Todo el tiempo se están declarando en quiebra. Eso yo siempre pongo el símil con el Deportes Tolima, ¿no? El dueño del Deportes Tolima nunca
tiene capital pues para afrontar cada torneo, y como buen capitalista que es, y él siempre se declara en quiebra y siempre va a buscar ayuda y compasión y condescendencia de las entidades y del gobierno de turno para que le tiren una manito para poder sacar el equipo adelante. Pero cuando hace las transacciones muy bien hechas, que tiene fama de negociar muy bien los jugadores en el rentado nacional, pues no se acuerda de la ciudad, no se acuerda, digamos, de cómo retribuirle pues a la ciudad tanta benevolencia que tiene con el equipo. Lo mismo pasa en la reforma tributaria con los grandes capitales. Por eso hoy se está planteando la necesidad de acudir a una redistribución tributaria y que esas exenciones de las cuales son beneficiarios esos grandes empresarios, que además, repito, a hoy no solo cuentan con exenciones del gobierno nacional producto de una reforma tributaria, sino que le están diciendo a los trabajadores, venga, páguense en el sueldo, ¿cierto? Es decir, no ponen en riesgo en ningún momento su capital. Quien tiene que asumir el riesgo es el Estado, quien tiene que asumir el riesgo siempre va a ser el trabajador, pero nunca el capital de ellos, que siempre va a estar salvaguardado y protegido. Miren, los bancos no han parado. Los bancos el sector financiero no se ha detenido en medio de esta pandemia y lo hemos visto poco generoso y es uno de los sectores con mayores ganancias al cierre del 2019 en el país, cerca de 15 billones de pesos de utilidades, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuál generosidad y cuál capital, ¿cierto?, está en riesgo por la pandemia? Ninguno. La agricultura, ¿cierto?, que es otro sector que no ha parado. Ya hoy tiene el ministro de Agricultura, porque se venía gestando un agroingreso chiquito, porque destinaron unas partidas para ayudarle a los agricultores en esta época de pandemia, y ellos ya estaban embolsillando y les tocó a 2 o 3 grandes ingenios del Valle del Cauca devolver la platica porque ya iban camino a agroingreso seguro. Entonces, no están en riesgo, pero además las decisiones que ha tomado el gobierno es para terminar de protegerlos. Esos decretos no han servido para los pequeños y medianos microempresarios de este país. Yo los escucho a diario, a grandes amigos que dicen, estoy jodido, estoy quebrado, conozco al profesional de la odontología, conozco al profesional de la terapia respiratoria. Imaginen qué hace un terapista respiratorio en estos momentos. Imaginen cómo están esos profesionales que se dedican precisamente a tratar de ayudar pues con la respiración de los pacientes cuando es el número 1 de los canales para el contagio. ¿Qué hace un odontólogo? ¿Cierto? Cuando decimos que es la saliva la que transmite el virus. ¿Qué está haciendo los odontólogos en este país? Las clínicas odontológicas, las clínicas de ortodoncia, de ortoestética que pululan en nuestro país, pues están cerradas y para ellos no ha existido ningún tipo de beneficio ni de ayuda. ¿Qué están haciendo los docentes catedráticos de la Universidad del Tolima, debate que tuvimos en horas de la tarde? Pues vamos a ser los primeros de la línea de afectación, los primeros de la línea de guerra en caso de que suspendan el semestre, ¿cierto? Pero nunca se está planteando, por ejemplo, que la gobernación del departamento del Tolima les diga a los estudiantes de la universidad, yo a los estratos 1 y 2 les voy a pagar el semestre, como hiciera sorpresivamente la gobernación del Atlántico, les pagó el semestre a los estratos 1, 2 y 3, y de esa manera la universidad no gasta sus pocos recursos comprándoles computadores, sus pocos recursos tratando de comprarles paquetes de internet, sino que podía garantizarle la seguridad social a los profesores catedráticos en estos momentos. Pero tiene que la Universidad del Tolima asumir la carga prestacional de docentes, los computadores, los paquetes de datos y además las subvenciones en el pago de la matrícula, y mientras tanto el gobernador gastándose la plática en León Gráficas para que le haga un buen contrato de publicidad. Mientras tanto el gobernador contratando mercados, ¿cierto? Y tomándose la foto con unos sobrecostos enormes, pero donde tienen que invertir ese tipo de recursos no llega. Entonces eso es lo que está pasando. Esa es la realidad del país y de esa manera no va a ser fácil superar esta crisis y nos vamos a tornar décadas. Se van a tomar muchos años si nosotros no tomamos las medidas correctivas del caso en este momento. Profe, esa es enlaza perfectamente con una teoría que vengo trabajando desde Café Político hace mucho tiempo, que es la necropolítica. Usted que es profesor Juan Guillermo y el profesor Germán, que el Estado prácticamente está decidiendo en este momento quién vive y quién muere, no porque le pongan las botas al revés, sino porque ahora con las decisiones que toman tanto en las salidas a trabajar, en las decisiones económicas, están decidiendo que la muerte le va a llegar primero y no lentamente al sector más necesitado, al sector vulnerable, pero también al sector más costoso, que es que son los estratos bajos y medios, ¿no? Porque también hablamos de la economía oculta. Bueno, profes, para cerrar, les voy a dejar 2 perlas. 2 perlitas, de estas sí no vamos a hablar, de estas podemos hablar más adelante, pero les voy a dejar, a raíz de la posible
solicitud o puesta en marcha de una revocatoria a cualquier alcalde, no digo que al alcalde de Ibagué por los malos resultados o lo que sea que esté pasando, sino a cualquier alcalde de Colombia, no se va a poder porque dijeron que durante los siguientes 30 meses no íbamos a tener elecciones, pero eso no le subiría 6 meses más al gobierno actual. Bueno, deja por ese lado. Y segundo, ¿cómo ven ustedes el tema de que se acaba esto el 11 de mayo, pero la ministra de Educación ya dijo, nosotros nos vamos a casar, pero los niños posiblemente pueden volver a estudiar, porque en los colegios vamos a implementar también que 1 metro de distancia, 2 metros de distancia. Eso es un tema de educación bastante importante que los invito a que lo reflexionemos. No sé si realmente la ministra está pensando hacer eso, que pronto los niños, que es lo más importante que nosotros debemos cuidar, vuelvan otra vez a clases presenciales, que sería pues desastroso, ¿sí? Y que durante los siguientes 30 meses no se vayan a dar elecciones en el territorio nacional. O sea, se les volvió a aparecer la Virgen, ya se les había aparecido, y no en el pelo, sino en la contratación. Ya le apareció la contratación a dedo, ya usted no monta contratos. Y ahora, pase lo que pase, haga lo que haga, a usted no le pueden montar una revocatoria porque no van a haber elecciones. O sea, usted con total impunidad. Cerrando, y con abrazo virtual les digo, la senadora Paloma Valencia también recordó que por qué no regresamos a la inmunidad parlamentaria de 1986. Ustedes que leen historia y conocen todo este tema, no sé si es pensando que posiblemente pueda caer alguien cercano y que preferiblemente tenga inmunidad, porque impunidad ya tiene, para que no vaya a caer a la cárcel a pasar sus últimos años, o quién sabe si pueda vivir más que Matusalén. Les digo, profe, muchas gracias por acompañarnos, profesor Germán, profesor Juan Guillermo, como siempre un placer. Qué saludo, qué despedida tienen para los amigos de Café Político. Profesor Germán. Oscar, gracias por la invitación, un placer compartir reflexiones con el profesor Juan Guillermo y un abrazo enorme a la inmensa audiencia de Café Político. Lo más importante es que se cuiden y que, como dijo Pepe Mujica en una entrevista en EFE muy entretenida que leí estos días, lo que tenemos que hacer es un largo cultivo de la solidaridad, largo, en mucho tiempo, porque esto no se va a componer con caridad como lo estamos pensando. Esto no es caridad de mercados, estos son procesos de solidaridad. Y dos, en esta reflexión, ahora sí que me acuerdo de un personaje que debe conocer muy bien el profesor Juan Guillermo, que es David Thoreau, con el tema de la resistencia, de la desobediencia civil. Yo pienso que eso hay que estudiarlo. Y eso tenemos que empezar a visibilizarlo y a decírselo a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a la familia, a que miremos por qué y la fundamentación de la desobediencia civil. Frente a gobiernos que vemos incapaces, inexpertos, ineficaces y salidos de todo contexto. Creo que es muy buen momento para que leamos a Thoreau de nuevo y el fundamento epistemológico de la resistencia civil, que creo que nos podría dar una mano a muchísimos antes de que la gente se salga a morir en el transporte público de la ciudad de Ibagué y de la ciudad de Bogotá. No, Oscar, yo en la misma línea, digamos, lo único que tengo que decir es que desafortunadamente las pandemias no son iguales, las pandemias son desiguales, las pandemias afectan sobre todo a las grandes capas de la población más vulnerable por múltiples razones. Luego, la invitación es a que esos sectores vulnerables también practiquen el autocuidado en medio de estas adversidades, en medio de la desidia del gobierno nacional por seguir confinándolos, por seguir condenándolos a ser la población más afectada por las decisiones que toman los gobiernos, pues a que practiquen el autocuidado y pues de parte nuestra mantenernos muy activos en la reflexión profunda, en el quehacer de nuestros mandatarios y no olvidemos, Oscar, que por más de que se hayan expedido ese tipo de decretos,
también tienen un objeto de la Corte Constitucional que en el transcurso de esta semana asumió el conocimiento de los mismos y esperamos que ese en particular, que afecta a derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido, no solo en materia de alcaldes y gobernadores, sino que las elecciones a Senado, donde está el innombrable, pues están aquí a la vuelta de la esquina a menos de 30 meses. Ellos quieren prorrogar el Congreso, ya han habido intentos, ustedes han visto cómo han en estos días presentado una serie de iniciativas que lo que buscan es precisamente imponer un estado de facto distinto al Estado Social de Derecho que tenemos en la Constitución de 1991 bajo la sombrilla de este estado de excepción. Entonces, muy atentos, nosotros seguimos aquí reflexionando, pensándonos, muy atentos, cuidándonos y de verdad el autocuidado y sobre todo la creatividad es parte esencial en estos momentos en donde parece que la angustia y el desespero se apoderaran de muchos colombianos. Yo creo que aquí vamos a poderlo superar de una manera creativa, colectiva, pensando en conjunto y reflexionando muy profundamente sobre lo que será seguramente estos próximos días de pico más alto de contagio en nuestro país, porque esa curva todavía no la hemos aplanado, la hemos dilatado, pero aquí esta situación aún está por resolverse. Bueno, a todos los amigos de Café Político, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo virtual y esperamos seguir viéndonos en redes mientras podemos realmente tomarnos un buen café.